Eso, preguntarle si hay dolor en la, en Ujú. la parte de la región baja de la espalda, uno le pregunta. Sí, Pero en el examen físico, yo tendría que hacer algo que se llama puño percusión. sí. Es cerrar el puñito Y y hacer golpes leves. darle golpes suaves atrás en la espalda. Si el paciente hace como movimiento de defensa por dolor muy alto, o sea, hay una alta sospecha de presencia de cálculos, hasta no demostrar lo contrario por medio de de unos Una exámenes ecografía, un paraclínicos, examen. o una Ujú. eco, o una eco de riñón y Una vías urinarias. tomografía. No, O un eco. uroanálisis. No, pues Ecografía una de ecografía vías urinarias. de riñón y vías urinarias. Ujú. Pero, pues por parcial de orina o uroanálisis, pues puede haber que haya sedimento. Pero el parcial de orina o el uroanálisis me va a servir también para descartar o para Infección. diagnosticar la infección urinaria. Listo. Volviendo al contexto de la paciente, urogenitalmente, ¿qué más? Ahí por ahí me hablaron de infección vaginal, pero ¿qué le preguntaría a la paciente? Cuando fue la última vez que tuvo su relación sexual, se ha tenido protección como tal. Digamos que ella dice que tiene su pareja Estable. estable, ¿cierto? Que tiene flujo vaginal, coloración, olor Ah, bueno, flujo fétido, vaginal, amarillo, verde. listo. Entonces, eso, digamos, si una mujer tiene flujo vaginal, ¿eso es premonitorio de algo malo? Dependiendo de la Dependiendo densidad y del el tipo de color y el olor flujo, del flujo. ajá. Bueno, flujo transparente, pero abundante. ¿Es malo o ustedes Ese qué es creen? preovulante, es normal. Bueno, entonces ahí estamos bien enfocados en eso. Entonces, los flujos vaginales, o sea, una mujer debe de tener flujo vaginal de características normales, entre transparente y blanco, pues, translúcido. Debe de tenerlo porque es el sistema de lubricación y el sistema de defensas del área vaginal. Ya es diferente lo que están diciendo ustedes, que este flujo cambie de coloración, que se vuelva amarillo como leche cortada o que se vuelva verde y que tenga olor fuerte. Entonces tengamos presente que cuando ustedes encuentren, o sea, cuando ustedes encuentren un flujo de coloración amarilla o como leche cortada, o sea, leche así, y ese flujo pica y arde horrible, ahí no sospecharían algo que se llama una candidiasis, o sea, una Ujú. enfermedad, digamos, de por micosis, pues, pero a nivel vaginal. Y cuando encontramos ese flujo verdoso, como con olor a pescado, que huele así, que son por las aminas, eso es una sospecha de una infección, una vaginosis bacteriana que es causada por bacterias como la Gardnerella vaginalis. Entonces, efectivamente, yo tengo que preguntar si en este caso, como estamos hablando de un paciente femenino de 25 años que está con vida sexualmente activa, es una paciente que pues puede tener este tipo de cambios. Entonces, imagínense, entonces, si yo fuera la paciente, yo les diría a ustedes, sí, tengo flujo vaginal verdoso de moderada cantidad. Bueno, entonces ahí qué diagnóstico le podríamos dar a esa paciente afuera de que ya tiene síntomas urinarios. No. ¿Una qué? Una EPI, Una EPI, ¿qué es una EPI? una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y cómo supiste que tenía eso? ¿Qué le hiciste a la paciente o qué le preguntaste? Se le puede Pues mandar se a puede hacer una sospechar ecografía por las. transvaginal o No, pero, y un exudado, No, no, ¿no? no, pero, no, pero por la enfoquémonos, infección. no, enfoquémonos primero por la clínica. Exacto. O sea, es que vámonos más a la clínica más que antes de mandar un examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el examen es para complementar. A ver, no nos volvamos médicos formuladores de exámenes y de imágenes diagnósticas. Entonces, vamos siempre que el paciente tiene dolor en hipogastrio, se irradia las fosas ilíacas y tiene disuria. Entonces, tengo la sospecha. Entonces, yo con la clínica, con el examen físico del abdomen y con el examen físico de la puñopercusión atrás, me estoy dando cuenta que el paciente pueda que tenga una infección urinaria.
El hecho de que la puñopercusión atrás en la espalda sea positiva, no solamente me está dando a entender que son cálculos, puede ser que el riñón ya también esté, con la infección esté avanzada y que tenga una pielonefritis. Entonces, hay que descartar todas esas cosas. Pero yo llamando a los exámenes es después de que tengo la alta sospecha en la clínica. Con lo que están diciendo de la presencia del flujo vaginal verdoso, moderado, que uno dice, no, y huele raro, y huele feo, entonces uno dice, no, estoy sospechando que esta paciente tiene una vaginosis bacteriana. Pero ¿cómo la descarto? Enviando qué tipo de examen. Hay que hacer un frote No, el básico, vaginal, ¿no? un frotis vaginal, que es lo más básico que tengo en los, en Sí, los niveles 1, porque no, ya los cultivos ya sería ya mucho más avanzado, nivel 2, nivel 3. Pero vámonos a un frotis vaginal, listo. Entonces, volvemos al tema de la EPI. Me están diciendo, pero ¿cómo hago? La EPI no es porque tenga flujo, no. La EPI no es porque tenga solamente el dolor bajito, la palpación en hipogástrico y fosas ilíacas, no. La EPI digamos, o sea, me genera más sospecha diagnóstica es cuando yo hago el tacto. Hago el tacto vaginal y ¿qué hago? Llego hasta el cervix uterino, le genero movilidad y los anexos, o sea, los ligamentos laterales o los anexos ováricos, le hago movilidad y si eso duele, hay una alta sospecha ¿de qué? De una de EPI. EPI, ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ya, Pero en este caso, esta paciente no tiene EPI porque se le hizo el tacto y negativo. no tenía dolor a la movilidad, ni el cervix ni los anexos uterinos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Entonces, hasta ahora vamos en qué contexto? Vamos en que tiene una alta sospecha de qué? Infección de vías urinarias y que tiene una vaginosis bacteriana. ¿Cierto que sí? sí. La paciente nos manifestaba también en la historia clínica en su enfermedad actual que ha tenido fiebre, pues ha tenido malestar, ¿cierto? Pues por el tema ya de una sospecha infecciosa o una patología infecciosa. Hasta ahí vamos con 2 diagnósticos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, señor. cuando tenemos esa impresión diagnóstica, entonces nosotros podemos mandar, si tenemos a la paciente en urgencias, entonces la paciente está con dolor, la paciente está con fiebre, la paciente se siente incómoda, maluca, sí, con malestar. Entonces yo puedo tomar las muestras, entonces yo le puedo recolectar. Entonces, recomendación. Entonces, ¿qué examen le tengo que tomar entonces? Froti vaginal y un Frote qué? vaginal, ¿Qué más? Cel de orina. un parcial de Un orina. parcial de orina, uroanálisis. ¿Y qué más le podría tomar? Porque tuvo puñopercusión positiva. La ecografía de vías urinarias, No, todavía no. Lo básico, lo que tengamos en nivel 1. Hemograma. Un hemograma para mirar la parte celular, la parte de líneas de células blancas, ¿cierto? Acuérdense que cuando hay presencia de bacterias, cuando hay presencia de virus, todas esas cosas, hay muy cambios a nivel de las leucocitos. líneas celulares blancas, o leucocitos, neutrófilos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso un poquito? Ujú. Sí, señor. Listo. ¿Qué más le podría tomar a ella sabiendo que hay un compromiso o una alteración o algo fisiopatológico a nivel de la vía urinaria y renal, que es básico a nivel en nivel 1? Se puede tomar la creatinina. Exacto, tengo que hacerle pruebas de función renal a sodados. O sea, en este caso sería una creatinina y un nitrógeno ureico, que se llama el BUM. Boom. Eso, para yo descartar que no tenga alteración o alteración renal. Porque las infecciones también generan alteraciones renales o Alteraciones la renales, sí. funcionalidad. Muy bien. Eso sería lo básico. Hemograma, creatinina, BUM, un uroanálisis y un frotivaginal. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Sí. Pero esos son para complementar de la sospecha que yo tengo de la infección y de la sospecha que yo tengo de la vaginosis. Bueno, ¿quién más de ustedes creen que me está escapando o se le está escapando a ustedes sabiendo que una paciente femenina de 25 años? ¿Qué creen ustedes? Exacto. Tenemos que, porque es una paciente en edad, En la ¿qué? fértil. En edad fértil.
Y entonces, ahí imaginen lo importante, como es mujer, hacer la entrevista anteriormente cuando uno hace los antecedentes ginecostétricos. ¿Sí o ¿Cuántos no? embarazos, abortos, última fecha de menstruación? Exacto, preguntarle fecha de última menstruación, que hacerle la fórmula obstétrica, que si ha tenido embarazos, si ha tenido partos, si ha tenido cesáreas, abortos, esa cosa. La otra es Ujú. preguntarle si está planificando, cuál es el método, cuál es su última citología. Sí, Preguntarle todos esos aspectos para poder descartar que ella no tenga un embarazo. Entonces, y a pesar de todo, así la muchacha le diga, sí, es que yo planifico juiciosamente con la inyección mensual y que y que, bueno, tengo pareja estable, pero de todas maneras, eso, eso no es para exonerarla a garantía. ella, no es garantía. O sea, tengo que, por protocolo, tomarle la prueba de embarazo para yo estar más tranquilo. ¿Por qué? Porque si esta persona llega o está en embarazo, pues digámoslo, salga la sorpresa, ahí también me cambia la conducta farmacológica, ¿o no? Sí, Claro, por supuesto. Entonces, ahí sí ven ustedes todo lo que tiene que hacer uno como médico antes de formular. No es colocar y mandar y ordenar como locos o como locas. Coloque, coloque, coloque y no hay una buena historia clínica, no hay una buena interrogatorio, un buen abordaje con este paciente. Entonces, por eso es que decimos que entonces hay un uso inadecuado de los medicamentos por parte del profesional. Del profesional. Bueno, entonces hasta ahí vamos con esa paciente. Listo, le mandamos a tomar sus exámenes. Listo, salió la prueba de embarazo negativa, que es a la que más rápido sale porque son pruebas rápidas. Eso en 5 o 10 minutos ya está el resultado. Ya el laboratorio me confirmaron. Estamos a la espera de que salga el uroanálisis, que salga el hemograma, que salga la creatinina, el BUN y el frotis, que son los más demoraditos. Pero la paciente la tenemos ahí en urgencias, ¿ya? Pero la paciente sigue con su dolor. Está como con malestar, está como con fiebre. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a mirar. Ya ahora sí, cuando después de que uno hace la impresión diagnóstica, viene algo que llama plan y conducta. plan de manejo. El plan de manejo y la conducta. O sea, ya como tal nosotros como médicos, ¿qué conducta vamos a tomar con este paciente? Entonces ahí yo podría decir, no, como la paciente la vamos a tener ahí en la sala de urgencia en observación, pues yo mientras tanto le voy colocando medicamentos para el manejo del dolor, el manejo de la fiebre, el manejo del malestar, ¿cierto? Entonces, ahí hay una pregunta importante que yo les quería hacer. Tengo que tomar el uranálisis. Entonces, el uranálisis se puede tomar de varias maneras. La manera más común es la espontánea, ¿cierto? Es que yo le paso el frasquito a la Y paciente, la ella va al orina. baño y recolecta la orina espontáneamente. Pero ¿será que habrá un riesgo al recolectarla espontáneamente en este caso? Sí, porque si la paciente tiene lo del Flujo. flujo, entonces va a alterar la muestra, porque O Va a sea, va, salir contaminada. la la va va a a contaminar. contaminar. Ujú, Lo mismo pasaría si la paciente tuviera la menstruación. también, O sea, que tenemos algo que es importante tener en cuenta. definir. O Ujú, exacto, menstruación o flujo vaginal. Entonces, no se puede tomar espontáneamente. Entonces, espontáneo. ¿cómo se podría tomar? Sonda, Por sonda, pero haciendo una asepsia bien un intensa. cateterismo vesical se llama. Asepsia, Sí, antisepsia del sitio y solamente colocación de la sonda para extraer la la orina orina. y no dejarla. Sí, no, la sonda, exacto. Un cateterismo se hace una extracción de orina, pero por sonda vesical. En este caso utilizamos nosotros algo que llama la sonda Nelaton. Nelato. Entonces, la sonda Nelaton, para que acuérdense, porque la sonda Nelaton es para lo que está explicando la compañera. Sonda Nelaton es para hacer cateterismo vesical, o sea, Cateterismo. solamente para extracción de una muestra de orina para estudio Estéril. o para evacuar la vejiga. Claro, estéril. Cuando ya es sonda permanente, se llama Foley. Es una sonda de un color como café, que es un Amarillento. poco más gruesa y esa es la que tiene un balón que se infla o se infla para poder mantener la sonda puesta y no se mueva. Si van a entender, en la Nelaton es transparente y es más delgada.
Bueno, como en este caso vamos a utilizar Nelaton para la paciente, listo. Se extrae la orina por sonda, muy bien, para poder evitar la contaminación. Bueno, entonces esta paciente, como ya estamos en presencia de esta infección, ya, o sea, digamos que los síntomas, yo tengo que mandar a colocarle algo para el dolor. Entonces, acuérdense que hay unos antecedentes anteriormente en la historia clínica, ¿cierto? ¿Cuáles son los antecedentes personales? Los Y yo le haría a esta patólogos. paciente las preguntas. ¿Cuál es el primer? Les voy a enseñar como el orden de lo importante, o sea, o de lo prioritario que yo tengo que preguntarle a un paciente en sus antecedentes después de después de la enfermedad actual. ¿Cuáles serían los primeros antecedentes que yo quisiera indagar? Alergias a medicamentos. No, ese no es el primero. El primero, ese es como el tercero. Antecedentes heredofamiliares. Exacto. Entonces, acuérdense, lo patológico. Antecedentes patológicos y Eso. familiares. Eso. Entonces, ¿usted cómo le preguntaría al paciente? A ver, se haga de cuenta que yo el paciente, ¿qué me van a preguntar desde lo patológico? Que sea que si tiene enfermedades de bases, o sea, que si es hipertenso, si es diabética, si tiene patologías ya diagnosticadas. Pero acuérdese, yo no entiendo. ¿Qué es lo que me está preguntando usted? No entiendo nada porque yo tengo el primero de primaria. Sería preguntar en su familia. No, no estamos, acuérdate que no estamos, perdón, no estamos en familiares, estamos en personales. Entonces, enfoquémonos primero al antecedente personal, o sea, el antecedente personal es el del directo del paciente. Ya luego, después de que terminemos los personales, pasamos ahora sí a los familiares. Pero o sea, no los mezclemos para que no nos vamos a equivocar. Sí, exacto, pero ¿qué es sufrir? Yo te puedo decir, no, yo no sufro de nada. Sí, pasa mucho, pasa mucho. Claro, pasa Pues mucho. también se le puede preguntar si que sufrió alguna enfermedad de niño, como sarampión, rubeola, también antecedentes quirúrgicos, pues Pero dependiendo eso, de pero la- quirúrgicos sería el segundo antecedente personal. Pero entonces bueno, estamos sería solamente primero en el los médico. primeros que son los patológicos, que lo que yo quiero enseñarles a ustedes cómo hago las preguntas. O sea, estamos ahí. Ahora una compañera me dijo que si usted sufre de la hipertensión, de la diabetes, que si sufre de otras patologías, si yo tengo primero y primaria, no entiendo qué es lo que me está preguntando. Entonces, acuérdense del tecnicismo. Por eso es que los pacientes le omiten a ustedes la información. Que Entonces, se sufre la presión, que se sufre o tiene problemas con el azúcar. eso, usted tiene que empezar a hablarle como el del pueblo. Señor, ¿a usted le sube la presión? Ah, no. ¿A usted le sube el azúcar? No, tampoco. Sí me a entender, pero sí, diabetes. A una persona que es analfabeta. Ah, que hipertensión arterial. ¿Y usted qué estadio tiene, señor? No, eso no. Usted no puede preguntarle al paciente eso. Señor, no, o sea, hay que preguntarle como así, como habla coloquialmente la gente del pueblo. Listo. En lo personal es preguntar si ha sufrido, como dice la otra compañera, que si en algún momento le dio sarampión, señor, usted le dio algo, pues si usted le dice sarampión, el paciente dice sarampión, ¿qué es eso? Varicela, ¿qué es eso? No, que si usted de pronto le dio algún brote o un salpullido Conchas. o le dio ronchas cuando estaba niño, sí, 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 claro, sí, a mí cuando estaba en la escuela me dio eso, bueno, sí, pero entonces es como preguntarle y ya empezar a enfocar al paciente. Entonces, en los antecedentes personales, lo primero que yo siempre voy a preguntar son patologías. Pero acuérdense, saber preguntar, porque usted después termina no sabiendo nada porque no le supo preguntar al paciente. Y por eso el paciente a lo último, cuando usted está en la revista médica y el doctor, ya el profe le pregunte, venga, le haga la pregunta como es, y diga, ay, pero
Usted no me preguntó eso porque nunca le supo preguntar. Bueno, entonces, seguido los patológicos, ahora sí siguen los quirúrgicos. ¿Sí o no? Los quirúrgicos, pues es preguntar antecedentes quirúrgicos, si lo han operado en toda la vida, no ayer ni hace un año, no, toda la vida. Entonces, acuérdense que lo quirúrgico va en orden de lo más viejo a lo más nuevo, en fechas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes tienen que aprender y empezar a leer cómo son los términos de las cirugías o cómo se le llaman a las cirugías, porque si digo a esta paciente, sí, en el año 92, o bueno, en el año 2000 la operaron de apendicitis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama la cirugía? ¿Cómo le escribes? Apendicectomía. Apendicectomía y entre paréntesis le coloca Apendic- año 2000. ¿Sí o no? Resulta que en el año 2003 la operaron de la vesícula. Dice el señor, dice, la señora dice, a mí me sacaron la vesícula en el 2003. ¿Cómo le coloco? Colecistectomía. Eso, pero entonces esa sería la técnica abierta. Y si la sacaron por Vía camarita, laparoscópica. exacto, Colelab. sería colelap. Muy bien. Esos son los términos. Ah, que me operaron de la rodilla la rodilla derecha porque me rompió un ligamento jugando baloncesto en el 2005. Entonces, cómo le escriben la cirugía? Y que, o sea, ¿cómo le preguntarían? ¿O cómo indagarían? La ¿Cómo, cómo, rodilla cómo? derecha. Le operaron la rodilla derecha porque le rompió el ligamento cruzado anterior en el 2005. Pero eso me está diciendo el paciente. Sí, claro, porque usted le preguntó. Ah, porque usted le Ujú. preguntó que le han operado. Ok, ¿cómo lo pongo? Sí, Sería reparación de... no, espérate. Pues se pone abreviado, ligamento cruzado anterior, LCA, sí, ¿sí? pero la técnica, Artroscopia. no, No, porque eso es artroscopia es por un la estudio. paroscopia. No, la Ar- artroscopia es un procedimiento artroscopia, quirúrgico y con eso artroscopia, se hace la reparación del ligamento. por eso, pero artroscopia, acuérdate Es que la eso es para cirugía. un estudio. Sí, por eso, pero la reconstrucción del ligamento se hace por medio de artroscopia, o sea, la cirugía como tal, artroscopia con reparación del ligamento, Ajá, Bueno, aunque la otra es la artroscopia con remodelación de de meniscos. menisco. sí, eso. Bueno, y resulta que no había artroscopia, no que la hicieron abierta. Reparación del ligamento cruzado anterior, vía abierta. No, pero artrotomía. Acuérdese que Pero, tomía es pero esa abrir sería un solamente la espacio. apertura de la articulación. Sí, por eso artrotomía es abrir. Entonces, usted dice artrotomía más reparación del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Ok. Y a la otra, ya la técnica laparoscópica, pues dice artroscopia más reparación. O sea, tenemos dos técnicas. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, acuérdense que todo lo que usted dice tomía, todo lo que termina así, la tomía es como abrir un espacio, o sea, abrir una cavidad para poder entrar a corregir. ¿No? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo a ver allí. Entonces, un paciente que tuvo, bueno, una fractura de fémur derecho y le colocaron clavos, como dicen ellos, pero ya lo retiraron en el 2006. ¿Cómo la colocarían? Pero, o sea, colocar, ¿qué se colocaría? ¿El retiro o la colocación del material? O la reducción de la No, o fractura. sea, pero eso, exacto, pero cómo colocarían ustedes la técnica quirúrgica que en el 2006 la operaron para colocarle clavos, pero bueno, ya lo retiraron en el mismo 2006, pero ¿cómo colocarían la técnica de inicio? Reducción de fractura de fémur de qué lado y más colocación de material de osteosíntesis. Entonces, listo, tener presente que las fracturas se corrigen de dos maneras, o de forma cerrada o de forma abierta.
Entonces, en este caso, como es técnica quirúrgica, se considera que se habla de reducción abierta. ¿Listo? Reducción abierta de fémur izquierdo más colocación de material de osteosíntesis en el 2006. ¿Estamos de acuerdo? Y luego colocan ahí retiro de material en el año 2006. ¿Listo? Para justificar que ya se lo quitaron. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Listo, muy bien. Pero Bueno, entonces eso es la ¿podría parte volver a quirúrgica. repetir? ¿Cuál? ¿El fémur? Sí, señor. Bueno, que las fracturas se corrigen de dos maneras, o se reducen de forma cerrada o se reducen de forma abierta. Entonces, cuando hablamos de técnica quirúrgica, estamos hablando de reducción abierta del fémur izquierdo más colocación de material de osteosíntesis, o sea, en el 2006. O sea, que esa es la técnica quirúrgica que se le hizo. Y a un ladito le coloca coma, retiro de material en el año 2006. O sea, para justificar que ya se le retiró. Si no se lo han retirado, pues no coloca eso. Listo, profe. ¿Listo? Sí, claro, pero es que usted ahorita que empiezan a dar semiología 1 y semiología 2, ustedes tienen que reforzar y aprender más eso. O sea, buscar las técnicas quirúrgicas, eso ustedes lo van aprendiendo cuando vayan viendo paciente a paciente. Porque cuando ustedes interrogar a esos pacientes, ustedes se van a dar cuenta cuando hagan ese interrogatorio de los antecedentes, y en este caso los quirúrgicos. Entonces, si un paciente te dice a ti, un ejemplo, que a una señora le sacaron la matriz, o sea, el útero y los ovarios. ¿Saben la técnica? ¿Cómo se llaman en el año 2008? Histerectomía más salpingoforectomía. Sí, puede ser, válido. Lo que pasa es que tenemos que ir aprendiendo, no sé, aprendiendo, no sé, es el glosario, tanto como cuando se saca, cuando se abre, cuando se quita, cuando se Es, repara, exacto. que son sufijos, prefijos y sufijos que tienen, y más como terminología médica de ciertos órganos. Entonces, Ujú, que es plenectomía, es pleno, es vaso, que ujú, hepato es hígado, ujú. que cole es muchas veces colon, Vesícula. o sea, vesícula o sea, colon. Hay que aprender, o sea, es un glosario bastante extenso que a la final nos tenemos que aprender porque igual como dice el profe, tiene que ir apuntado en la historia. Sí, claro, porque si usted no lo pregunta o no sabe cómo escribirlo, no significa que usted gano, no lo va a colocar en la historia, porque eso sería un error gravísimo. ¿Ya? Ahí pues, les dejo como la semillita, pues como para que empiecen a ustedes mismos a investigar. Eso lo pueden hacer ustedes mismos un glosario en un cuaderno. Ponga una tarde que esté desocupado, o una noche, o un fin de semana, y ponga a hacer el glosario para que aprendan. De eso se trata la formación. Bueno, entonces en lo quirúrgico quedó claro que se colocan los antecedentes de lo más viejo a lo más nuevo por fecha, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora, luego de los quirúrgicos siguen los antecedentes alérgicos. Ahí levantó la manito, ¿quién? Bueno, en los alérgicos, ¿cómo preguntamos? ¿O qué le gustaría saber al de la paciente? ¿Qué le gustaría saber de la paciente en cuanto a lo alérgico? Porque que si A le va a colocar un comidas y medicamento, medicamentos. si le va a colocar un medicamento, es importante conocerlos. Sí. Entonces, Sí. ¿cuáles son los tres que yo les expliqué en el semestre pasado? Digamos, ¿cuáles son los tres alérgenos más importantes
para yo preguntar al ser humano o que pueden producir alergias. ¿Cuáles son los 3 alérgenos más relevantes? ¿Cuál sería? Entonces, el primero son los medicamentos porque es lo más utilizado en el mundo, ¿cierto? Pero ¿cómo le pregunto al paciente? Señor, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Así le pregunto. ¿O cómo le puedo hacer la pregunta? ¿Qué opinan ustedes? Al tomar algún medicamento, ¿usted le genera ronchas, dificultad para respirar? El paciente no entiende que es un medicamento. ¿Qué es eso? ¿Una pastilla? Droga, toca decir, usted al tomar alguna droga, alguna pastilla, o algún jarabe le genera ronchas o algo, o sea, o no puede respirar bien, o se llena de sarpullido en todo el cuerpo, no sé. Exacto. Entonces, pero hay que hacerle preguntar al paciente porque una cosa es que los pacientes no diferencian entre una respuesta alérgica o un efecto adverso, ¿no? Porque yo a veces le pregunto al paciente, ¿usted es alérgico o usted genera alguna alergia o a algún medicamento? Usted le pregunta, ah, sí, al tramal. Dice, al tramal. Ah, bueno, ¿y qué le pasa cuando usted toma el tramal? Ah, me dan ganas de vomitar. Eso no es una alergia, es un efecto adverso. Entonces hay que ser muy detallados a esa pregunta. Exacto, o sea, si le salen ronchas, si le pica, listo. ¿Y qué otras cosas le podría preguntar? ¿Te acuerdas que en segundo orden de los alérgenos, lo que más da alergia son los alimentos? Los alimentos, en tercer orden, las picaduras de insectos. Y ahí para allá que el polen, que el lácteos, cada cosa. ¿Listo? Muy bien. Y ya, de ahí para allá usted ya empieza a preguntar antecedentes farmacológicos. Entonces, si el paciente le dijo a usted que era hipertenso arriba, pues usted por ende, pues por obvias razones tiene que aparecer aunque sea el losartán abajo o el enalapril, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? A veces el paciente, y el paciente usted cómo le preguntaría a los fármacos. Es hipertenso. ¿Cómo le preguntarías? ¿Cómo le preguntaría al paciente? Ah, él es hipertenso y está tomando un medicamento para la presión. ¿Qué le preguntaría? ¿O cómo? Si es de qué color es la pastilla, características de la pastilla. No, pues colores, es como azulita pequeñita. ¿Y usted qué dice ahí? O mencionarle los nombres que ellos a veces no lo pronuncian bien, pero cuando uno se los dice, ah, sí, es ese. Sí, porque es que a mí una vez me pasó con un paciente. ¿Usted toma algún medicamento? Sí, doctor. ¿Cómo es? Hace una pastica blanca y es grande. No, pero dígame el nombre. No, es que no recuerdo. Ah, ya me acordé de algo. Es que ella tiene en la cajita un rinoceronte. Ahí ustedes qué hacen. ¿Qué opinan con esa descripción de la paciente? Es blanca, grandecita y tiene en la cajita un rinoceronte. ¿Será una buena descripción para que el paciente, o sea, está haciendo clara la información? No. No. Para que vean que a veces no es fácil preguntar. ¿Qué ocurre? Si el paciente no es capaz de escribir el nombre del medicamento, a pesar de que ya sabe que es hipertenso, sencillamente ustedes qué colocarían ahí entonces en ese antecedente porque no lo pueden dejar en blanco. Entonces, ¿qué creen ustedes o qué se les ocurre colocar allí? Si yo no sé el nombre como tal y el paciente es hipertenso, Sí, claro, el paciente es hipertenso, pero no sabe cómo se llama la pasta. ¿qué coloco? Coloco, no sé, antihipertensivos, no especifica nombre, o sea, lo colocaría yo o sea, paciente toma antihipertensivos. Sí, claro, usted colocaría
paciente, o sea, toma medicamento antihipertensivo, se desconoce el nombre, pero deja la evidencia, ¿no? Deja la evidencia. ¿Sí me hago entender? Sí se deja el, Claro, porque si usted no coloca eso, entonces el profesor cuando le va a calificar a usted la historia clínica va a decir, pero venga, usted le preguntó, ah, que sí, pero no colocó nada. Pero usted no, en la historia clínica usted no puede dejar nada en blanco, porque yo como profesor, usted me hace historia clínica en blanco, yo deduzco que usted no preguntó nada, ni indagó al paciente en eso. Se le puede colocar no refiere. No, paciente toma medicamento antihipertensivo, pero no recuerda el nombre. ¿Estamos de acuerdo? A menos de que un familiar lo traiga el otro día, a menos de que, pues, obviamente uno tiene que traerlos para poder corroborar o que tenga fórmulas. Uno le puede pedir fórmulas al paciente. ¿Usted de pronto tiene alguna fórmula allí, ahí a la mano para poder saber cómo se llaman los medicamentos? Porque es que a veces los nombres de los medicamentos, si a veces a los médicos les queda difícil aprendérselos, ahora a un paciente, pues con mayor razón. Bueno, entonces, con la parte farmacológica, bien. Luego ya, ¿qué más preguntaríamos en los antecedentes? ¿Qué más nos faltaría? Ya hicimos patológicos, quirúrgicos, alérgicos, farmacológicos. ¿Qué más falta? Los antecedentes personales sobre hábitos de vida, socioeconómicos. Antes de esos. No sería accidentes y transfusiones en los y los antecedentes Traumáticos. personales. Nos faltarían los traumáticos. familiares, No, Traumáticos familiares como todavía no no los... porque estamos en personales. ah, Traumáticos. ¿Y qué pregunto yo en trauma? Lo más importante, de lo, Ha de tenido lo más, fracturas, de lo más grave a lo menos grave. Fracturas, esguinces esguinces, y luxaciones. Luxaciones y esguinces. ¿Listo? De lo más grave. O si ha tenido heridas, pues, por arma de fuego o algo así. También tenemos que preguntar hospitalizaciones. Si las ha tenido, ¿por qué? ¿Y en qué fecha? Y acuérdense de las más viejas a las más nuevas. ¿Y cuánto tiempo estuvo hospitalizado? Porque el paciente dice, ah, sí, yo estoy hospitalizado. ¿En dónde? Ah, que en tal clínica. ¿Y cuánto tiempo estuvo hospitalizado? No, de un día para otro, le dicen a uno. ¿Eso es una hospitalización o qué? No, ¿Qué es eso? Eso es observación médica. Acuérdense que una hospitalización es cuando ya supera digamos, de 40, ya de 48 a 72 horas y adelante. Eso ya es hospitalización. Yo no voy a tener un paciente ahí en observación médica todo es poco días. O sea, ya después de que supera las 72 horas, se considera que un paciente ya está hospitalizado. Es importante conocer la estancia hospitalaria, o sea, se llama así. ¿Cuántos días? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un mes? No sé. Pero es importante. ¿Y cuál fue la causa y por qué? O sea, a razón de que está hospitalizado. ¿Sí me hago entender? Bueno, muy bien. Mm, y ya lo último, lo que está preguntando la compañera. Hábitos y transfusiones. Hábitos que si fuma, que si hace ejercicio, las cosas. Muy bien, ahora ya, esos serían los personales. Ahora sí siguen los qué? Los familiares. diarias. ¿Y cómo pregunto a los familiares? ¿Qué tipo de pregunta le hago al paciente? sí conocía si sus padres y abuelos tenían alguna enfermedad, por qué murieron. Ya. ¿Cuáles serían los tres familiares más importantes para yo saber y descartar? Padres y abuelos. Listo. Padres, abuelos y hermanos.
mayores. Porque si yo no pregunto bien, señora o señor, ¿en su familia hay alguien que sufra alguna enfermedad? Pueda que él sepa y él entienda. Dice, no, sí, mi suegra es hipertensa. ¿Qué dicen ahí? Ah, bueno, Por eso, pero ¿tiene alguna relevancia? no, 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 que es que mi cuñado es diabético. tampoco. Por eso, pues la gente dice, a veces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso ahí? Nada, ¿listo? En el caso de mujer, entonces, ya bueno, eso con los antecedentes familiares, papá, abuelos, hermanos mayores. Muy bien. Pasando de estos, si han habido fallecimientos, más aún si es por enfermedad cardiovascular, colocar la edad de ese familiar. ¿Estamos de acuerdo? Es un factor de riesgo. Si ya es importante colocar la edad cuando hay fallecimiento, ¿no? En pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, muy bien. Bueno, no, ya, y ya por último, en el caso de mujer, volvemos al punto aquí del antecedente ginecostétrico, que ya lo que hemos dicho aquí. Bueno, entonces vamos aquí ahora. Habíamos quedado que la paciente tenía pendiente los exámenes de uroanálisis, hemograma, creatinina, boom, frotis. Listo. Entonces, mientras eso salía, yo le dije que le iba a colocar unos medicamentos a la paciente. El paciente está con dolor. Dolor en hipogastro, con fosa ilíaca, irradiado fosas ilíacas y con fiebre y malestar. ¿Qué le podríamos colocar a esa paciente de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase anterior? Ya descartando que no sea alérgica a medicamentos, no tiene alergia a medicamentos, ¿qué le podríamos colocar para el manejo de ese dolor en hipogastrio y para el manejo de la fiebre y el malestar? ¿Qué le podemos colocar? Se le puede colocar acetaminofén para la fiebre y también se le puede colocar un diclofenaco para el dolor. ¿Qué otras opciones me dan los compañeros? Dipirona, Pero ¿cómo se la colocaríamos? Están urgencias. intravenosa. Ah, pero si la paciente no manifiesta, pues no tiene signos de deshidratación o sea, siempre hay que canalizar porque o solamente si la paciente está con altos, o sea, que lleva mucho tiempo, muchos días con fiebre, entonces ya presenta deshidratación, se canalizaría, pero si la paciente está bien hidratada, solamente sería intramuscular, ¿cierto? Sí, podría ser una opción, pero dependiendo de cómo esté el sistema o cómo esté el servicio y depende de la evolución del paciente, exacto. Normalmente los pacientes que están en urgencias, más aún estas pacientes que tienen esas infecciones de vías urinarias, no sabemos si el riñón esté tocado o no sabemos si el riñón esté con alguna alteración. Pues se le puede garantizar una hidratación por el tema del cuidado del riñón, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí. sí. Y Para pues la vía de acceso siempre va a ser intravenosa para el paso de los medicamentos, lógicamente, porque en urgencias o intravenosa o intramuscular. Oral también se puede utilizar, pero dependiendo de la necesidad y dependiendo de la situación del paciente, o sublingual, dependiendo de la situación del paciente. En este caso, la paciente pues obviamente se canaliza, se le coloca solución salina. No es para colocarle cantidad alarmante, ¿no? Se le coloca una dosis de solución salina, se llama una dosis de 500 cc a mantenimiento para el paso de los medicamentos, para hacer las diluciones de los medicamentos. No es que usted la vaya a pasar 1000, 1500, no. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Los medicamentos, en este caso, podríamos colocar, tenemos dos opciones. Podemos colocarle buscapina compuesta, ¿sí? Recuerda que la buscapina compuesta viene en tabletas y viene inyectable, ¿cierto? En ampollas. ¿Qué medicamentos
de lo que se acuerdan, o si conocen la buscapina compuesta, o qué componentes tiene, qué principios activos. La iosina. N-iosina butilbromuro, ¿cierto? Conocida como la buscapina, sí. ¿Y cuál es el otro medicamento? Acetaminofén. ¿Pero ese es oral o es inyectado? Inyectada, pues si estás haciendo la vía, si tienen canalizados, ¿no sería todo mejor intravenoso? Por eso, pero la pregunta que estoy haciendo es la siguiente. Me están diciendo que tiene la composición del medicamento que se llama buscapina compuesta, me dice que tiene N-butilbromuro diosina más acetaminofén. ¿Esa presentación viene inyectable o viene oral? Creo que es intravenoso. La buscapina compuesta es intravenosa. Sí, está claro, pero ¿qué componentes tiene? Eso es lo que yo quiero ponerlos a pensar. La buscapina compuesta, para que nunca se les olvide, si la buscapina compuesta viene oral, o sea, en tabletas, o sea, se compone de N-butilbromuro diosina más acetaminofén. Es oral. Y si es endovenosa, o sea, que tienen ampollas, el componente es N-butilbromuro diosina más dipirona. ¿Sí sabían eso o no? Sí, yo sí sabía, pero no había entendido la pregunta, que la intravenosa Yo venía con tampoco. dipirona. Por eso es que el hecho de que le diga compuesta es porque la vuelve más potente o porque Ujú. hace una sinergia con el medicamento que es la N-butilbromuro-diosina. Entonces, la butilbromuro-diosina más dipirona siempre va a ser endovenosa. Usted no va a encontrar oral nunca eso. Y si es oral, va a ser con acetaminofén. En ese caso, utilizaríamos ¿cuál? La N-butilbromuro-diosina más dipirona, que es endovenosa, para el manejo del dolor. La buscapina compuesta o la diosina, cuál es digamos, el mecanismo de acción? ¿Se acuerda? Recuerden que es un antiespasmódico. Antiespasmódico. Como estamos tratando una molestia de la vejiga ¿qué es? Un músculo. ¿El uréter qué es? Un músculo, ¿cierto? Puro músculo liso. Recuerden el músculo detrusor. No Músculo está liso, sí. inflamado, está con molestias. Entonces, ese le va a servir. Y ya la dipirona le va a servir para complementar más el poder analgésico. Hasta ahí estamos. Sí, Entonces, para señor. eso coloco la buscapina compuesta. Listo. Llegaron los exámenes. Tiene una infección de vías urinarias leve, está apenas en proceso insidioso o de inicio, y tiene presencia de Gardnerella vaginalis, ¿sí? Con test de aminas positivos, o sea, queriendo decir que tiene una vaginosis bacteriana. Entonces, la paciente ya tiene el diagnóstico ya definitivo de infección de vías urinarias y vaginosis bacteriana. Entonces, la paciente se le quitó el dolor, la paciente le quitaron los síntomas. No lo voy a dejar ahí, solamente la tenía en observación para mientras se salieron los resultados, ya salieron. La tengo que mandar para la casa formulada, porque ya tengo la conducta y yo tengo que decidir sobre esa paciente farmacológicamente. Entonces, ¿qué me aconsejarían o qué me sugieren ustedes para tratar esa infección de vías urinarias? La creatinina salió normal, el BUN salió normal, el hemograma muestra una respuesta leucocitaria leve, una respuesta como de 10.500 o 10.800. Pero, ¿qué podríamos manejar? O sea, ¿con qué terapia farmacológica la podríamos abordar? Seguirle manejando la analgesia y
Pues antibióticos para la infección urinaria. Sí, pero sugiérame, yo soy la paciente, usted me va a decir Ah, así. Acuérdense de lo que vimos con el semestre pasado. ¿Qué me sugieren? Para la infección vaginal se le puede mandar lo que son las cremas y la infección urinaria, nitrofurantoína, norfloxacina. Eso. Entonces, tengo que escoger una, ¿no? ¿Cuál de todas? O sea, me están mencionando tres opciones, pero acuérdense que tengo que escoger una, tengo que elegir una de las tres. ¿Se acuerdan que yo les explicaba el semestre pasado la elección y la escogencia del antibiótico? O sea, digamos, usted me dio tres opciones, nitrofurantoína, ciprofloxacina, ¿y cuál otra? Y crema vaginal para la infección. Crema vaginal, pero ¿cuál? ¿Cómo se llama? Puede ser clindamicina, crema vaginal, está también clotrimazol, crema vaginal, ginoflor vaginal, Bueno, muy bien. dependiendo. Bueno, tenemos el test de aminas positivo, perdón, tenemos presencia de Gardnerella vaginales que ya estamos diagnosticando una vaginosis bacteriana, o sea, ya la tenemos definida. Está allí, ¿listo? Entonces, como es una bacteria, necesitamos colocar el antibiótico también para la parte vaginal y como tiene infección urinaria, pues tenemos que cubrir la vía urinaria, ¿cierto? Porque el mismo antibiótico no le va a servir a las dos cosas. Entonces, mire que hasta eso tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy decisivos. A veces hay médicos que cometen el error que es que, pues mandémosle un solo antibiótico que va a servir para los dos lados. No, son dos territorios totalmente diferentes. Entonces, lo que están viendo la compañera ahorita al comienzo, claro, toca seguirle mandando analgesia para el manejo del dolor porque está inflamada, porque la infección genera inflamación. Entonces, en este caso, sería yo partidario de seguir con la buscapina, pero ya compuesta oral, ¿se acuerdan? Iosina, butilbromuro más acetaminofén cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente 4, máximo 5 días. Entonces, yo tengo que ser muy enfático. Esto es lo que tenemos que aprender nosotros ahorita en farmacología clínica, que tenemos que aprender a formular de acuerdo pues al contexto de cada paciente de forma individual. Entonces, a eso es lo que los quiero llevar. O sea, no es, de pronto sí, tengo muchas opciones, pero ¿cuál es la más indicada? La compañera me dio tres opciones de antibióticos para tratar vía urinaria, o infección de vía urinaria, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál de las tres es la primera línea de acción? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Es que yo no puedo atacar una infección de vías urinarias con el que me ocurra o con el primero que me acuerde. No, hay unos protocolos, hay unas guías de tratamiento clínico ya establecidas por estudios o por evidencia científica. Porque si no, entonces yo a todos los pacientes les trataría con lo mismo. Entonces de eso no se trata. Y también hay que mirar aspectos, como decíamos, antecedentes alérgicos, aspectos patológicos de cada paciente, porque si yo tengo un paciente con una falla renal, con esos medicamentos que me da la compañera, yo tengo que tener cuidado con uno de esos que es la ciprofloxacina. Si la paciente tuviera algún cambio renal, yo automáticamente omito la cipro. Entonces, no la puedo colocar. O sea, tenemos que mirar el contexto individual de cada paciente. En este caso, una opción muy buena como primera línea de tratamiento para infecciones de vías urinarias, tanto en mujeres como hombres, es la nitrofurantoína. Esa nitrofurantoína viene en qué presentación, muchachos? En cápsulas, Tabletas. eso, tabletas. ¿Por cuántos miligramos? 100 miligramos, 100 miligramos. ¿Cuántos días de tratamiento según la posología? 5 días, una cada 12 horas. 7 días. Ok. Las infecciones urinarias hay que darles tratamiento a 7 días, entonces sería cada 8. Nitrofurantoína tabletas por 100 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Por 7 días. Y si les cambiara el contexto, que la muchacha está en embarazo, tiene 12 semanas de embarazo.
Pero la nitrofurantoína está contraindicada en el embarazo. ¿Qué hacemos? ¿Sabe? ¿Alguien tiene alguna idea o que me pueda dar una opción de tratamiento? Porque no la puedo mandar para la casa con esa infección urinaria, porque eso le aumenta el riesgo de un aborto. ¿Qué me pueden dar de opción? Sí me hago entender, por eso digo yo que debo tener un abanico de oportunidades y un abanico de decisiones con los antibióticos, más en este caso esta paciente. ¿De pronto alguien ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado qué antibiótico puedo utilizar seguro o de forma segura en el embarazo? ¿Sí han escuchado o no? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces mire que a esto es lo que queremos llegar, a que seamos muy clínicos, muy críticos, muy estudiosos, muy, o volverse muy detallistas con esto, porque mire que nos cambia el contexto, nos cambia el abordaje. Una paciente en embarazo, yo puedo manejarla con una cefalosporina de primera generación, que es una familia de las penicilinas, una pseudopenicilina, ¿cierto? Que se llama la cefalexina. ¿Y la cefalexina la han escuchado? Sí, señor. ¿Piensa bien en qué presentación? ¿En qué, viene, en qué presentación viene? ¿En qué forma farmacéutica viene la cefalexina? ¿Alguien la ha tomado? Yo creo. En tabletas. Cápsulas. Cápsulas. ¿Y en cuántos miligramos viene? 500 miligramos. 500 miligramos. Entonces, se toma igual en la mujer en embarazo. Cefalexina, cápsulas por 500 miligramos, una cápsula cada 8 horas por 7 días. ¿Listo? Muy bien. Entonces, listo. Sigue que les cambié el panorama. Mujer en embarazo y mujer no embarazada. ¿Sí me hago entender hasta ahí a lo que lo quiero llevar? La mujer en Sí, embarazo profe. puede tomar buscapina compuesta oral sin problema, porque la iosina no está contraindicada en el embarazo, el acetaminofén tampoco. Listo. Entonces ¿qué nos queda pendiente para tratar? Ya estamos cubriendo analgesia, estamos cubriendo la infección urinaria. ¿Qué nos queda pendiente para cubrir? Infección vaginal. Listo. Me dieron opciones, cremas, que clindamicina, que un poco de todo. Entonces, en este caso, las IPS o lo que es más fácil para conseguir sería la opción más válida o la primera línea de acción para tratamiento de infección vaginal por Gardnerella vaginalis, o sea, por vaginosis bacteriana, el más confiable y el que más se utiliza según la parte de estadística poblacional es el metronidazol, que tiene efecto antibiótico, pero ese en crema es más engorroso por el tema del aplicador. Entonces, así las El mujeres óvulo. botan mucho. Entonces, la opción más válida son los óvulos vaginales. Esos óvulos vaginales, ¿cómo le explicarán a la mujer para que los coloque? O a qué horas o en qué momento? ¿O cómo está indicado colocar esos óvulos? Ya a la hora de usted acostarse, ya cuando se vaya a acostar y no se vaya, mejor dicho, a levantar de la cama, que vaya a dormir, Ujú, sería introducirse los óvulos ujú. cada noche hasta que termine la caja Son 10, consecutivos. son Ujú, 10. O sea, el tratamiento dura 10 por días 10 exactos. días. Exacto. Entonces, pero la recomendación importante para explicarle a todos los pacientes siempre, por favor, antes de acostarse, se va a colocar este óvulo en la parte vaginal. Se lo introduce con uno de los dedos. Pero antes de hacer eso, por favor, se van a dar las manos con abundante agua y jabón, se la seca e introduce. ¿Listo? Porque no vaya a colocar esos óvulos con las manos sucias. ¿Listo? Entonces, eso sería la forma de, mire cómo yo puedo abordar a un paciente con 3 cosas. Y otra cosa que yo le podría complementar a la paciente es que tome ácido ascórbico. ¿Saben cuál es el ácido ascórbico? Muchachos, ¿saben qué es el ácido ascórbico? La vitamina C. Eso, la vitamina C. ¿Eso viene en qué presentación? Forma farmacéutica. Tabletas.
Tabletas o gotas, pero en este caso una paciente adulta de 25 años. Las gotas se le mandan a los niños, pero Tabletas tabletas, exacto, tabletas masticables. ¿De cuántos miligramos viene la vitamina C? de 500 De gramos. 500 miligramos, muy bien. ¿Cómo se toma la vitamina C? Se puede ¿Cómo se tomar tomaría? una en la mañana, chuparla. Bueno, los requerimientos indicados de la vitamina C son 1000 miligramos, o sea, 1 gramo diario por 10 días. O sea que tendría que tomarse 2 tabletas. Puede tomársela cada 12 horas por 10 días exactos. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad de colocar yo vitamina C en este paciente? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué la vitamina C? Como la gente dice que la vitamina C la mandan es para la gripa, pero en este caso, ¿para qué o para qué creen ustedes que yo indico vitamina C en una paciente de este caso que estamos hablando? ¿Para qué? ¿Quién me puede decir? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Digo, pero yo el doctor, ¿para qué le coloca vitamina C a una paciente que tiene infección de urinaria, que tiene infección vaginal? Todo eso. Podría ser para que se acidifique la orina, ¿Para qué qué? que se acidifique la orina, que el pH sea más ácido en la orina. Correcto, es para eso, no porque es que tenga gripa la paciente, que la gente toma vitamina C es que para la gripa. Pero eso igual, esos son medicamentos que pues, digamos, son antioxidantes, listo, pero el efecto aquí que yo busco en la vitamina C es que acidifique más la orina. Y si la orina entre más ácida esté, mejor, pues que las bacterias no viven o no toleran esos medios tan ácidos y se mueren. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Y hay que indicarle a la paciente que se hidrate y todas las cosas. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta con el caso que estábamos haciendo? ¿Algo así rápido? ¿No? ¿Con el ejercicio No, que estamos profe. haciendo? ¿Sí quedó claro cómo estamos haciendo el abordaje? Sí, profesora. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vamos a seguirle. Ahí están viendo toda la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente aquí las competencias generales. Bueno, estas cosas aquí. Pues que hacer lectura crítica, el estudiante deberá ser competente para definir el uso adecuado de los principales medicamentos en las patologías más importantes. El estudiante deberá ser competente para manejar desde el punto de vista teórico las intoxicaciones más comunes que afectan a nuestras poblaciones. Entonces, a pesar de que nosotros somos médicos, tenemos la virtud de que nosotros, si tenemos un paciente que se intoxica con un medicamento, tenemos el antídoto. Entonces, tenemos la forma de revertir las cosas, cosas de que no tienen otros profesionales. Entonces, aquí los resultados de aprendizaje, a ver aquí. Entonces, vamos a pasar acá a la parte de aquí, donde están los contenidos y evaluaciones. Entonces, dentro de las generalidades, o entre los temas y subtemas tenemos el primer tema, o que ustedes ven ahí, el número 1, sección 1, habla de las generalidades del sistema nervioso autónomo. Entonces aquí vamos a mirar como subtema la estructura, división, mecanismos de acción, respuesta en los diferentes órganos. Entonces, aquí lo que yo busco, cuál es el resultado de aprendizaje, que ustedes aprendan a identificar las partes del sistema nervioso desde el punto de vista farmacológico. Porque acuérdense que el sistema nervioso funciona a base de puros receptores. Los receptores que son los que permiten que este sistema tenga respuestas. Ustedes tienen que identificar los mecanismos de acción modificables a través de los fármacos, identificar los efectos agonistas y antagonistas en los diferentes órganos del sistema nervioso autónomo. Pues aquí hemos colocado un instrumento de evaluación que era hacer, eso entra obviamente en el primer parcial, se pueden hacer quizzes o discusión en clase con unos talleres o con una revisión de casos clínicos. Entonces, estas notas pues, de la discusión de clase pues depende de forma individual porque yo puedo hacer las preguntas de forma individual. Pueden hacer trabajo grupal, pero ¿qué ocurre? Que eso es lo que vamos a ver más adelante. Se pueden hacer en grupos, pero la nota va a ser netamente individual. O sea, yo hago la pregunta aleatoriamente al que le caiga, no al grupo.
¿Estamos de acuerdo con eso? En Sí, la señor. sesión 2 tenemos el sistema simpático, lo mismo, estructura, receptores, mecanismo de acción, respuesta de diferentes órganos, y es lo mismo, identificar la parte del sistema simpático desde el punto de vista farmacológico, identificar los mecanismos de acción modificables a través de los fármacos, identificar los efectos agonistas y antagonistas de los sistemas, bueno, de los diferentes órganos. Luego vamos a ver el parasimpático, que es el número 3, lo mismo, vamos a ver estructura, división, mecanismos de acción y respuesta en los diferentes órganos. Por ende, vamos a ver bioquímica y farmacología de los neurotransmisores, que es importantísimo que ustedes los conozcan también. En cuanto a cuáles son los tipos de neurotransmisores, receptores neurológicos y mecanismos bioquímicos. Entonces, yo les voy a decir hasta dónde entraría pues los temas revisados del primer parcial, ¿listo? Porque con lo que pasa es que como todo lo inconveniente que pues tuvimos con por la primera semana de la posesión, ahora pues con el tema de la emergencia que ocurrió aquí en Cali y en Colombia prácticamente. Pero vamos a tratar de cubrir lo que más podamos para poder realizar el curso de la manera más satisfactoria. ¿Listo? Es que aquí yo no alcancé a modificar porque este cuadro me lo mandó, ya les digo, para que todos anoten las fechas. Entonces, el primer parcial, que esto era el del anterior, el primer parcial, todos están ahí, van a anotar la fecha, ¿listo? Sí, señor. Vamos a mirar Sí, señor. el cuadro. Supuestamente el inicio de los primeros parciales eran del 1 de septiembre. Del 7 al 19. Ah, ya, ok, queda del 7 al 19. Sí, entonces el primer parcial lo vamos a hacer el día, para que noten ahí, 15 de septiembre. ¿Listo? ¿Todos están anotándolo? Sí, señor. Sí, señor. 15 de septiembre sería el primer parcial. Bueno, los segundos parciales, fechas, van del 19 al 31 de octubre. Eso lo podemos hacer, sí lo recomiendo que los últimos los hagamos, son fechas tempranas para no estar corriendo a los últimos. El 20. El 20. El 20 de octubre sería el segundo parcial. 20 de octubre. Entonces vamos hasta el 6. ¿sí? Se lo pido ya, hasta el 5. ¿Lo pido ya? Sí. Hasta el 5 Y, de diciembre. sí, pero no lo podemos hacer allá porque cierra el sistema. Entonces, el 1 de diciembre sería el final. Ajá. ¿Sí la dejamos clara? Uy, ¿Con las profe, fechas? pero. Ah, no, Dime. mentira. Sí, ya. El Dijimos que segundo el quería primero, el segundo el 20 de octubre y el tercero el y primero último de 1 de diciembre. diciembre. Claro. Un mes y días después. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos. Profe, ¿no lo podemos hacer el 24 de noviembre? Sí, yo también iba a preguntar eso. Porque, no, lo Sí, que pasa es que el profe. 24, lo que pasa es que el 24 de noviembre ocurre que no están Eh, habilitadas las fechas. Porque, ¿qué te iba a decir? Porque luego la otra semana sería la socialización de las notas, que sería el 1 de Exacto. diciembre. Y si llega a pasar Porque lo algo, que pues yo tenemos tengo una entendido, semana. ajá, y como yo tengo entendido en la plataforma, en la hora de la inscripción, ustedes tenían pues ahí fecha hasta el 19, 18 de noviembre. Ujú. Sí, porque esta Bueno, clase en el entonces horario aparecía hasta el hagamos. 17. Ujú. Yo tengo el calendario aquí a la mano, el actualizado, ¿no? El que nos mandó la universidad Ujú. otra vez. Bueno, entonces, de todas maneras, bueno, dejémoslo ahí tentativamente entonces, ¿listo? Ok. Pero lo del primero y el segundo, Pues, sí. ujú. Pero, o sea, ¿ustedes tienen hasta el 5 para entregar notas y todo eso? ¿Hasta el 5 de diciembre? Pues,
Pues que tengamos clases hasta 5 no sería, hasta ahí termina la semana de parciales. Ah, ok. Lo que pasa es que, como les digo, o sea, tenemos del 30 al 9, dice el calendario, pero nosotros nos podemos confiar de eso, porque tenemos que estar haciendo las cosas con tiempo para no estar corriendo lo último, ¿sí me entienden? Sí, pero lo que pasa es que yo creo que sería mejor hacerlo el 24 y ya nos queda como esa semana del 1 de diciembre. Y si llega a pasar algo, esos serían nuestros últimos días porque el 8 de diciembre es festivo y hasta ahí ya llegamos. No, por eso, dejémoslo ahí tentativamente y ya después ajustamos. Ok. ¿Listo? Esperemos que entonces Sí. cuando ya hagamos el segundo, ahí volvemos a conversar para ajustar. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, entonces los otros temas que tenemos pendientes serían los psicofármacos o farmacología neurológica. Vamos a ver un poquito de ansiolíticos, antidepresivos, neurolépticos, moduladores del afecto y antiepilépticos. Es importante que lo conozcan ahí ustedes. Vamos a ver las generalidades de los autacoides, que son todo el tema de manejo analgésico y antiinflamatorio, que ya ustedes conocen, ¿cierto? De los esteroides, el manejo de prostaglandinas, quininas, histamina, también porque la histamina puede estar relacionada con la parte de la inflamación. Luego vemos farmacología del dolor, analgésicos, tanto AINES, opioides y otros tipos de analgésicos, de antiinflamatorios, como los esteroides, los uricosúricos y el manejo de la gota y los antileucotrienos. Vamos a ver enfermedad sidopéctica, el manejo de la enfermedad sidopéctica también. Vamos a ver hipoglicemiantes otra vez. Farmacología de los antihipertensivos, fármacos de falla cardíaca, vasodilatadores y antirrétmicos, generalidades sobre los antimicrobianos y otros antimicrobianos. Y ya ahí terminamos, muchachos. Pues yo después igual, esto lo vamos a estar tocando de nuevo. Voy a cerrarles aquí. ¿Ya dejaron de ver el componente? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, denme un segundo aquí. Voy a hacer una cosa aquí. Aquí, a ver, por aquí está la lista de asistencia. Por eso, mami. Por aquí. Bueno, entonces, a ver, un segundito. Bueno, aquí. Yerlin Torres. Presente, profe. Bueno, pues un momentico por aquí que estoy llenando el listado de asistencia. David Carabalí Campo. Presente, profe. Gloria Daniela González. Presente.